pendiente revisar, bueno, un par de ejemplos sobre el teorema del binomio, y además nos quedó pendiente ver combinatoria, ¿bien? Que es otro tema ahí para revisar. Así que vamos a partir con eso. Ya, así que nos vamos a ir aquí a la clase 14. Ya, estuvimos viendo el coeficiente binomial, ¿se recuerdan? Hicimos ahí esa prueba. Calculamos ahí algunos números usando el coeficiente. Pero vamos ahí el punto 2, que era esta expresión. La calculamos, ¿cierto? Y nos quedó pendiente revisar la demostración del teorema. ¿Se acuerdan que yo les había comentado si les interesaba lo podían revisar igual? ¿Ya? No me quiero detener tanto en esta parte. Quizás hacer unos comentarios. ¿Ya? Bueno, esto se demuestra por inducción. ¿Ya? Y ustedes saben ahí el proceso de la inducción es revisar que sea válida, en este caso para 1, bueno, aquí se revisa que es válida para 0 y para 1 esta expresión, bien, y en vez de decir que se va a demostrar para n más 1, bueno, acá en el PPT está hecho para p más 1, ¿ya? Pero es lo mismo si hubiésemos puesto n más 1, habría que cambiar p por n, ¿ya? Esa sería la única diferencia. Y bueno, aquí parten del hecho de la hipótesis de que si se cumple para P, por lo tanto esta fórmula aquí es válida para el exponente P. Así que aquí está reemplazada la fórmula del teorema. ¿De acuerdo? La idea de esta demostración es llegar al mismo teorema, pero en vez de P tener el caso P más 1. ¿De acuerdo? Entonces todo el proceso que continúa acá es netamente que ir multiplicando estas expresiones. Salvo que aquí este x a la p y este y a la p salen de esta sumatoria. Por eso aquí la sumatoria, en vez de partir de 0, parte de 1, porque x a la p es el caso cuando k es 0. Y no llega hasta p, sino hasta p menos 1, porque el y a la p es el caso cuando k es vale p. ¿De acuerdo? Entonces como que se extraen esos dos términos. ¿Eso lo ven? ¿Lo ven eso de ahí de la suma? Si ustedes toman aquí el k igual 0 y lo reemplazan aquí en esta expresión que estoy encerrando, les quedaría p sobre 0, x elevado a p y elevado a 0, ¿cierto? Pero por propiedad esto vale 1. Y esto también. Así que esto queda x a la p. Por eso les digo aquí que es x a la p cuando k vale 0. Y análogamente pueden calcular qué pasa cuando k es p. Entonces queda p sobre p, x elevado a p menos p y elevado a p. Entonces aquí solamente sobrevive el i a la p, porque nuevamente esto es 1 y esto también es 1. Así que queda el i a la p cuando k vale p, que sería esa expresión de ahí. ¿Bien? Por eso aquí después, de aquí a acá, en este paréntesis aparece el x a la p y el i a la p. ¿Ya eso lo ven? ¿Lo ven ahí eso? Sí, profe. Bien. Entonces ahí está anotada la misma expresión, ¿ya? Está repetida, ahí está anotada. Entonces en este proceso lo que uno hace simplemente es multiplicar aquí. Todo x por el paréntesis y todo y por el paréntesis. Y uno obtiene eso. ¿Bien? Fijémonos acá. Esto es cuando coincide el x a la p con el x, ¿cierto? Esto es cuando coincide el y a la p con el y. Por eso aparece ahí elevado a p más 1 en ambos casos.
Esto es cuando se multiplica el x con el y, y aquí el x a la p con el y. ¿De acuerdo? Y la sumatoria, se fijan que lo único que cambia de esa a esta es que aparece ahí sumado un 1, y de esa a esa aparece aquí sumado el 1, pero en el i. ¿De acuerdo? Eso es pura potencia. Ya si hacen ahí los productos, créanme que les va a quedar pura potencia. Porque al multiplicar esta suma por el x, solamente cambia la potencia de x. Y al multiplicar esta suma por el y, solo cambia aquí la potencia del y. ¿Ya? Así que ese paso tampoco es tan difícil. Solamente que ya está reordenado. ¿Bien? Ya, y el paso siguiente es identificar para qué k esta expresión entra a la suma. Y lo mismo acá. ¿Para qué k esta expresión entra a la suma? ¿Ya? Y eso no es difícil de ver porque fíjense que aquí la suma llegaba hasta p menos 1 y aquí llega hasta p. Así que por lo tanto esto entró a la sumatoria cuando k era p menos 1. Y lo mismo acá. Esto entró a la sumatoria cuando k valía 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos reducir estos paréntesis a estas dos sumas. Bien. Ahora la idea es hacer un cambio de variable. Más que nada para que estas expresiones sean un poquito más parecidas. Entonces, fíjense, aquí hay un k. Así que a esto le llamamos L. Acá más 1. Por lo tanto, k, ¿cuánto va a valer? L menos 1, ¿cierto? Que el 1 pasa restando. ¿De acuerdo? Entonces, paso siguiente. Dijimos, k más 1 es L, por lo tanto, no lo noté bien. Por lo tanto, de acá tenemos que k vale L menos 1, ¿cierto? Y ese L menos 1, fíjense, está justo aquí. Ahí está reemplazado. Bueno, ahí con el menos queda 1 menos L, ¿cierto? Pero es lo mismo. Y el k más 1 es el L, ¿de acuerdo? Y aquí estamos, fíjense, ese es k, L menos 1, ¿cierto? Y el índice cambia también, pues si k vale 0, eso implica que L vale 1. Y si k vale p menos 1, ustedes reemplazan este acá arriba y les queda que L vale p. Por eso aquí ahora la suma va de L igual 1 a p. ¿Ven ese cambio? Todo lo demás no cambió, fue solo esa sumatoria. Me interesa saber si es que entienden ahí ese cambio de variable. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, profe. ¿Se ve? Ya. Lo otro que quiero que observen. ¿Se parecen estas expresiones ahora? ¿Qué es lo único distinto en esas dos expresiones que subrayé? En vez de KL. En vez de KL, ¿cierto? Así que ahora podríamos llamarle de nuevo capo. ¿Lo ven o no eso? Acuérdense que la letra, la L en este caso es una variable muda, ¿se acuerdan? Que las letras ahí que aparecen en las sumatorias son variables mudas y habíamos dicho al principio cuando vimos la primera vez sumatoria que estas variables podríamos usar cualquier letra, ¿bien? Así que si nosotros quisiéramos aquí hacer como una especie de factorización, a ver si me siguen, podríamos factorizar, ambas parten de 1 hasta p, así que yo me puedo quedar con k, igual, me puedo quedar con k, y me olvido un poquito de la L. Entonces fíjense, lo único que va a cambiar es que esto es distinto, ¿cierto?
pero nos queda P sobre K más P, y aquí en vez de L ahora va a anotar K, pero ese es un 1, ya, ese es un 1. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Yo estoy juntando ahora la suma, pero estas expresiones, si yo en vez de escribir L acá le pongo K, son iguales, ¿cierto? Entonces aquí perfectamente podemos escribir P más 1 menos K y elevado a K. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya, y esto nosotros lo demostramos, ¿se acuerdan? Hicimos una demostración y esto es lo mismo. ¿Qué es eso? Lo demostramos y de hecho lo hicimos en la clase anterior. Profe, ¿Sí? pero K menos 1 no sería L menos 2. O es una. No, no, no. No, nada que ver. Cámbiale la letra nomás. Sí. Así, mira. Ponle K. Ah, ya. ¿Se entiende? Este Sí. cambio más que nada fue de aquí a acá para cambiar el índice. ¿Te fijas que acá los índices eran distintos entre esa y esa suma? Y ahora quedaron iguales. Pero es por este cambio nada más. Bien. Ojo que aquí yo les estoy explicando aquí cómo está hecho, porque no es que a mí se me ocurrió, ¿ya? Entonces yo lo noté aquí, pues. Aquí me di cuenta. ¿De acuerdo? Ya. Pero esto se entendió, ¿cierto? Hasta aquí. Ya, se va a borrar ahora lo que voy a hacer, así que si quieren ahí sacar el pantallazo, háganlo. Fíjense, ahí está. Ahí está la factorización y ahí está el paso siguiente, ¿cierto? Ya, y esto recuerden que se da porque eso lo demostramos. Ahora el único paso que falta es, así, burdamente, meter estos elementos a la suma. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que analizar lo mismo que yo hice al principio. ¿Para qué K esto da aquí? ¿Para qué K? ¿Lo ven? Esto se da cuando K es 0. Reemplacen aquí el 0. Esto no sale, este no aparece, y aparece solamente esto. Y el coeficiente binomial, cualquier letra que haya acá arriba sobre 0, siempre es 1. Así que esto entra a la suma cuando K es 1. Y análogamente, este de aquí entra a la suma cuando K vale P más 1. ¿De acuerdo? Entonces, si K vale P más 1, solamente sobrevive este I elevado a P más 1. Este daría 1 porque quedaría P más 1 menos P más 1, ¿cierto? Daría X a la 0. Y P más 1 sobre P más 1 también es 1, ¿cierto? Así que ambos entran a la suma y lo único que cambia en el paso siguiente es esto. ¿Se fijan? Lo demás quedó exactamente igual. ¿Ya? Bueno, la idea, como les dije al principio, no era quedarnos tanto rato aquí tratando de entender esto. Sería súper interesante que lo puedan realizar ustedes a manito. Créanme que es solamente ir observando qué sucedió en cada paso. ¿Ya? Eso fue lo que yo traté de analizar aquí en este desarrollo, ¿ya? Porque no es algo que yo haya hecho, es algo que está hecho de antes. ¿Bien? Ya. Una observación aquí es sobre cómo nosotros seleccionamos tanto la X como la Y para estos exponentes. Fíjense que aquí es una cosa de ser ordenado, como la X está primero, queda aquí elevada a n menos k y la Y queda elevada a k. Pero podría ser al revés también, que la X quede elevada a k y la Y elevada a n menos k. Basta con que aquí uno cambie nada más que el orden, ¿cierto? Ustedes saben que la suma es conmutativa, así que me sirve esa fórmula y esa también. Ambas son válidas. ¿Bien? Por ejemplo, cuando aparece x menos y, basta con que ustedes consideren aquí x más menos y. ¿Bien? Y reemplazan nada más en la fórmula. Se fijan que aquí este menos 1 aparece
con el mismo exponente que la y, ¿ya? Y es porque es un factor que acompaña a la y, ¿ya? Por lo tanto, también debe aparecer elevado el -1 a la k, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Voy a ver primero ese. Dice, escribir el término indicado de los siguientes desarrollos. Ya, nos piden el séptimo término. Entonces, yo les pregunto a ustedes, mientras estoy anotando aquí la suma, ¿cuál debiese ser o para qué k debería darse el séptimo término? ¿Cuál creen ustedes que debería ser aquí en este desarrollo el séptimo término? Este n menos k. Ya, esto aquí se desarrolla nada más que usando regla de potencia. ¿Bien? Voy a dejar al principio el -1 a la k. Fíjense que aquí nos va a quedar una fracción. Entonces va a quedar x elevado a 2 por 9, 18, y 2 por k, 2k. Y abajito queda el x a la k. ¿Cierto? Así que aquí queda la suma desde 0 a 9 del coeficiente 9 sobre k, menos 1 a la k, y aquí, igual base, restamos los exponentes, así que queda 18 menos 3k, ¿de acuerdo? La pregunta que les había hecho, ¿para qué k deberíamos tener el séptimo término? Considerando que parte desde 0. El 6. El 6, ¿cierto? Entonces, este séptimo término es cuando k vale 6, ¿de acuerdo? Entonces, si k vale 6, el séptimo término, ¿cierto? ¿Cuál sería? 9, 6, ¿cierto? Esta expresión, pero reemplazada con k igual 6. ¿Cierto? Ya, este menos 1 a la 6 da 1, ¿cierto? Entonces aquí sobrevive solamente el 9 sobre 6. Porque esto queda 1, ¿cierto? Porque queda x a la 0. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Así que solamente sobrevive el coeficiente binomial, que sería 9 factorial. Recuerden que acá abajo quedan 9 menos 6, o sea, 3 factorial y 6 factorial. Así que para calcular esto podemos escribir 9, 8, 7, 6 factorial. El 3 lo podemos escribir 3 por 2 por 1, 6 factorial, ¿cierto? Entonces los factoriales se van y aquí podemos simplificar. Bueno, el 8 se puede simplificar por 2, queda 4, y el 3 por 9 queda 3. Así que esta expresión sería 3 por 4 por 7. Ya, y eso se puede calcular. Es un número constante. Bien. Solamente aquí les pido, o en realidad les indico que siempre estas sumatorias del teorema del binomio siempre van a partir desde 0. Por lo tanto, cuando les pidan el enésimo término, no va a ser el n que corresponde al cabo, va a ser el anterior, ¿de acuerdo? Porque parte desde 0. Bien, veamos otro ejemplo. ¿Cómo supe que empezaba desde 0? Por la definición, Valentina, por la definición del teorema. No es que se me ocurre a mí. Ahí está el teorema. Desde 0 parte la suma. Ya, veamos otro ejemplo. S. Ya, aquí
Pregunta de nuevo para ustedes. ¿Cuál debería ser el término medio? Aquí en este desarrollo, aquí también va desde 0 a 8. 8 sobre k, ¿cierto? Y elevado a 8 menos k. Y el menos 1 sobre i elevado a k. ¿Cierto? Bueno, haciendo un desarrollo similar al anterior. Ya, el menos 1 va a salir aquí. Elevado a k, ¿cierto? Y aquí la fracción que queda es i elevado a 8 menos k dividido i a la k. Así que aquí queda i elevado a 8 menos 2k. Bien, ahí se restan los exponentes. Ya, ahí lo hice un poquito más rápido, pero calculen acá. Les queda i elevado a 8 menos k y abajo queda i elevado a k. Por lo tanto, se restan los exponentes y por eso queda 8 elevado a menos 2k. Ya, pero aquí esta suma va desde k igual 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos están pidiendo el término medio. Entonces busquen aquí la mitad. En 4. ¿Están de acuerdo que esa es la mitad? Sí, ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. Entonces basta con que reemplacen aquí. Cuando k es 4, el término medio va a ser 8 sobre 4 menos 1 a la 4 y elevado a 8 menos 2 por 4. Qué fome, porque el ejemplo pareció al anterior. Esto también da 1, esto da 1, y solo sobrevive ahí el coeficiente binomial. Sería 8 factorial dividido 8 menos 4 es 4 y 4 factorial. Así que aquí nos queda 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Bueno, ese 4 se va con el 4 factorial de abajo y queda 4 por 3 por 2 por 1. Y aquí pueden simplificar. Pues, por ejemplo, el 4 con el 2 se va con el 8. Y el 6 lo pueden simplificar por 3, queda un 2. Así que esto sería 7 por 2 por 5. Ya ahí el 1, el que está dividiendo no se considera, porque acuérdense que es 1, así que eso queda 70. ¿De acuerdo? Sí, Así que profe. tenemos esa expresión. Ya, bueno, hay ejercicios que son similares que aparecen aquí en esta parte de ejemplos. Así que por lo menos voy a hacer solo hasta ahí. Ya, algunos comentarios nada más. Por ejemplo, aquí les piden el 11º término. Aquí va del 0 al 14. El 11º término sería cuando k es 10. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí habría que calcular lo que les dije de los exponentes. Ahí ese raíz lo pueden escribir como elevado a un medio. ¿Bien? Para que ahí no tengan problemas con las potencias. Ya, aquí aparecen algunos ejercicios. En estos dos se hacen por inducción. ¿Ya? Ojo que aquí es como si tuviésemos el 1 más 1 a la n. ¿De acuerdo? Y si ustedes reemplazan esto en la fórmula, créanme que les va a quedar esto. ¿Ya? De hecho, ni siquiera habría que... O sea, sí, la demostración sería por inducción. ¿Ya? Y ahí va a ser similar, muy similar a lo que se hizo en la demostración del teorema. ¿De acuerdo? Y lo mismo acá, este daría 0 porque ahí los términos serían cancelados. ¿De acuerdo? Este de acá lo pueden escribir como 1 menos 1 elevado a n. ¿De acuerdo? Y si reemplazan esto acá en la expresión, créanme que les va a quedar esta expresión de acá. ¿Ya? Y también la prueba es por inducción. Y ahí habría que calcular este. ¿Bien? Este de aquí yo también lo podríamos tomar como P más 1 a la K. Esto. ¿Bien? O 1 más P, como quieran ustedes. Bien,
Así que les dejo las ideas para que puedan terminar esos ejercicios. Y nos vamos a ir a la parte de aplicación a la combinatoria. Entonces, una idea primero. La idea de esta parte de la combinatoria es contar el número de elementos de un conjunto finito que se caracteriza por ciertas propiedades. Bueno, aquí tenemos el principio de la multiplicación. Entonces, suponga que un procedimiento se puede realizar de n maneras. Y otro procedimiento se puede hacer de m maneras, sin importar el orden en que se efectúen estos procedimientos. Entonces, el procedimiento consta de uno seguido del otro, se puede efectuar de n por m maneras, ¿de acuerdo? O sea, es el producto. ¿Bien? Veamos un ejemplo. Un estudiante tiene 5 camisas, 3 pantalones y 2 pares de zapatillas. ¿Cuántos conjuntos diferentes de una camisa, un pantalón y un par de zapatillas el estudiante puede usar? ¿30? 30. 30, ¿cierto? Entonces, según lo anterior, sería este producto, ¿cierto? Ya, hagamos un ejemplo más pequeño. Supongamos que en vez de 5 camisas, a ver, voy a usar otro color, tiene 2. Tiene un pantalón y 2 pares de zapatillas. Entonces hagamos un gráfico aquí. Supongamos que estos puntos representan las 2 camisas distintas que él tiene. Esta estrella, el pantalón, y estos 2 asteriscos, las zapatillas. Fíjense, tengo 4 colores aquí, entonces yo voy a destacar los conjuntos distintos. Ese es un primer conjunto. Ese es otro conjunto. Ese es otro conjunto, ¿cierto? ¿Me siguen? Y este es otro conjunto, ¿de acuerdo? ¿Cuántos colores distintos escribí ahí? 4. 4. Y coincide justamente con este producto, ¿cierto? Ya, obviamente no puedo hacer algo similar aquí con estos 30. Son muchos, ¿ya? Tendríamos que anotar 5 puntos, 3 estrellas, los 2 asteriscos y empezar a hacer las combinaciones. Pero créanme que se puede hacer, ¿ya? Pero es imposible que lo hagan en este espacio que tengo aquí. Por eso cambia ahí el ejemplo, ¿ya? Más que nada para destacar ahí que gráficamente también lo podemos contar. Ya, esa es una forma de combinar, ¿bien? Pero acá, ¿cómo combinaríamos? Dice, ¿cuántas maneras diferentes se puede ordenar las letras de la palabra cartón? Ya, ¿qué hay que analizar primero? ¿Cuántas letras tenemos? 6 letras. 6. Y son todas distintas, ¿cierto? Ya, obviamente puedo formar palabras que no van a tener sentido, ¿cierto? Puedo formar una palabra, ¿cierto? Que a lo mejor no tendría sentido, pero eso no me interesa. Solo nos interesa saber cuántas combinaciones distintas podemos obtener. Entonces, miren, voy a tratar aquí de hacer ya, ahí llené los 6 espacios. Pero déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Pero aquí no va a ser llegar y multiplicar, o sea, entendamos un poquito aquí esto. Ya, si yo utilizo una primera, ¿cuántas opciones tengo para el primer espacio? 6. Ya, aquí, ¿puedo escribir 6? ¿Qué creo? Aquí ya usé una letra. ¿Cuántas letras me quedan? 5. 5. ¿Cuántas letras me quedan? 4, ¿cierto? 3, 2. Así que esto debería ser 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Así que 6 factorial. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí sí nos interesa o sea, no es que nos interese el orden. Lo que nos interesa es que no hay repetición, ¿cierto? No hay repetición de letras. ¿Bien?
Por eso no puedo llegar y multiplicar las posibilidades de cada una, porque cada letra tiene la misma posibilidad. ¿Bien? Pero no era multiplicar el 6 elevado a 6, sino que era el factorial. ¿De acuerdo? Pero aquí era porque ya habíamos usado una letra, entonces ahí por eso iba bajando el valor. ¿Bien? Ya, lo que acabamos de formar recién se llama una permutación. Pero más concretamente, una permutación es un conjunto de n elementos en un arreglo que se hace utilizando todos, algunos o todos los elementos del conjunto, sin repetirlos. ¿De acuerdo? Sin repetición, que es lo que hicimos recién. La definición formal es la siguiente. Nosotros en un arreglo, cuando me refiero a un arreglo, puede ser ese recuadro que yo dibujé, de R elementos seleccionados de un conjunto de N elementos se llama permutación de N elementos formados de R a la vez. O sea, en nuestro ejemplo anterior, el N era 6 y el R también era 6. ¿De acuerdo? Usamos todas las letras. Podríamos haber dicho cuántas combinaciones distintas se pueden hacer en una palabra de 3 letras, por ejemplo. Y ahí habría cambiado nuestro resultado. Ya, esta va a ser la notación para esto. Permutación de n elementos tomados R a la vez. ¿Bien? Pero aquí fíjense, pues, está justo descrito lo que nosotros hicimos ahí en los recuadros. En nuestro ejemplo anterior era el 6 factorial, ¿cierto? Que era 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero como el R era igual a 6, igual que N, ahí llegábamos a 1. Pero el R podría ser distinto, ¿cierto? Podría ser menor que el N. Por lo tanto, aquí solamente no es llegar y calcular el factorial del número. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros en el ejemplo anterior hubiésemos formado una palabra de 4 letras, nuestro resultado hubiese sido este. 6 por 5 por 4 por 3, ¿cierto? Aquí el R sería 4. Entonces aquí tendríamos 4 espacios que llenar. ¿De acuerdo? Entonces aquí esto ya no sería el factorial de 6, como nos ocurrió a nosotros. Pero eso ocurrió porque justo los espacios a llenar coincidía con la cantidad de elementos que tenía. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí lo importante es que van a ser R factores. ¿Bien? Otra forma de escribir esta permutación es esta. ¿De acuerdo? En nuestro ejemplo anterior, nuestra permutación era 6 de 6. Así que en nuestro caso era 6 factorial. Y si lo reemplazo aquí, acá abajo quedaba 6 menos 6 factorial, ¿cierto? Así que nos quedaba 6 factorial sobre 0 factorial. Pero ustedes saben que el 0 factorial es 1. Así que esto queda 6 factorial nada más. Esto es 1. ¿De acuerdo? Así que esta va a ser la fórmula cuando queramos calcular una permutación. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Igual vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Pero esta es la forma formal, ya de escribirlo. Por ejemplo, dice, a veces el orden en el que se escogen los elementos no es importante. Por ejemplo, al escoger 3 personas de entre 7 para que formen una comisión, no importa el orden en el que sean escogidos. Ya, ¿cómo lo escogemos? ¿Cómo debería quedar ahí el resultado? Ya, si lo hacemos como al principio, tendríamos que llenar este recuadro, ¿cierto? Obviamente ahí las personas no las conozco, solo sé de qué forma las puedo seleccionar. Entonces aquí sería 7 por 6 por 5, ¿cierto? Ya, ¿esto cuánto sería? A ver, ayúdenme ahí a multiplicar. Esto es 30, 210, ¿cierto? Ya, pero ese número también lo podemos calcular formalmente. Dijimos que era el N, el R, y esto sería 7 factorial dividido 7 menos 3 factorial.
Y esto es 7 factorial dividido 4 factorial. Así que lo podemos escribir 7 por 6 por 5 por 4 factorial dividido 4 factorial. Se van los 4 factorial y justamente queda 7 por 6 por 5 y esos 2, 10, como lo que está arriba, ¿cierto? Así que acá está descrito como lo hicimos al principio, llenando los espacios. Y acá tenemos la forma formal, ¿ya? Que es exactamente lo mismo, ¿ya? Idealmente que ustedes aprendan a hacerlo así, ¿bien? Pero si no, acordémonos de la parte gráfica que ahí yo les expliqué. Ya, aquí, ¿a qué me refiero cuando consideramos el orden? A que a lo mejor en esta cantidad yo estoy considerando las 3 mismas personas varias veces, solamente que yo las escojo en distinto orden. ¿Se entiende eso? Probablemente en este número los tríos se repiten, los tríos de personas, solamente que están escogidos en distinto orden. ¿Se entiende eso? ¿Lo entienden? Sí, profe. ¿Sí? Solamente ahí es porque el orden no nos importa, pero sí estoy contando todas esas veces o toda esa forma de cómo escoger a 3 personas. ¿Ya? Probablemente, imagínense que escogen a estas personas al azar, entonces sacan a 3 personas, pero en otro caso pueden escoger a esas mismas 3 personas, pero las deciden en otro orden, ¿ya? Todo eso está considerado aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué les explico ahora? Porque ahora lo vamos a revisar con orden, miren. Entonces aquí, cuando nos importa el orden, le vamos a llamar combinación. Cuando no nos importa el orden, le llamamos permutación. Entonces, un subconjunto de elementos seleccionado de un conjunto de n elementos, ya eso es muy similar a lo anterior, se llama combinación de n elementos tomados R a la vez, ¿ya? Yo aquí les voy a ir explicando qué significa la combinación con respecto a la permutación. Bueno, aquí está la notación, vamos a usar mucho más la primera, aquí esta que está acá. Entonces, esa relación existe con la permutación. Fíjense acá. Esto que estoy destacando en rojo es lo que teníamos con respecto a la permutación. De hecho, fíjense acá. Si yo despejo aquí la combinación, nos va a quedar la permutación dividida en R factorial, ¿cierto? Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo con esta nueva fórmula es quitar esa repetición. Por ejemplo, acá arriba el R era 3. Por lo tanto, R factorial es la cantidad de repeticiones en el fondo. En este caso esto es 6. Entonces, por ejemplo, si yo escojo a 3 personas, ya, aquí es un poco, lo que me podría complicar es cómo se llaman las personas, no importa, yo le voy a poner persona A, persona B, persona C. Entonces, este número lo que me indica son los 6 órdenes que yo puedo tener de estas letras. A eso se refiere. A que estas letras o estas 3 personas, yo las podría sacar de acá o escoger de 6 maneras distintas. ¿De acuerdo? Por eso aquí, en la combinación, ahora estoy considerando el orden. O sea, como que estoy restringiendo a este número la cantidad de combinaciones posibles, ¿de acuerdo? O sea, cuando el orden no nos importa, permutación. Cuando el orden sí nos importa y no quiero contar esas repeticiones, combinación. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos más. Dice, en una competencia deportiva participan 8 atletas. ¿De cuántas maneras pueden llegar los 3 medallistas?
Ya. ¿Importa o no importa el orden? ¿Qué creen? Acuérdense que los medallistas podría tener lo típico, uno ser oro, el otro plata y el otro bronce. O de otra manera, uno podría tener el primero, segundo, tercer lugar. De estos Profe, tres ¿se ocuparía atletas, la de ambos podrían combinación? tener los tres puestos, ¿cierto? Combinación o permutación, ¿qué creen? Combinación. Combinación. Pero acá no importa el orden, po, porque Permutación. permutación, porque acuérdense que son tres lugares, tres puestos. Si yo soy uno de esos medallistas, podría yo obtener cualquiera de los tres, ¿cierto? De hecho, si nosotros escogemos a tres personas al azar y sabemos que esos tres van a ser los medallistas, sí tengo que considerar, o sea, no considero los órdenes, porque las formas distintas en las que los puedo seleccionar, cada uno tiene las tres opciones, po, ¿cierto? Así que ahí es permutación, ¿de acuerdo? Porque imaginen que si escogen a tres atletas, el atleta A, el B y el C, el A tiene la posibilidad de tener cualquiera de las tres medallas, ¿cierto? El B también y el C también. Por lo tanto, aquí no importa tanto el orden. ¿De cuántas maneras posibles se pueden poner 10 libros diferentes en una repisa? ¿Qué creen? ¿Permutación o combinación? Pensemos que los libros son distintos. Distinto tamaño, distinto color. Permutación. Permutación también, ¿cierto? De hecho, va a ser 10 factoriales esto. Permutación, porque imaginen, los libros los puedo colocar, ¿cierto? Después, uno típico que tiene los libros ordenados, saca uno y después lo pone al final. Saca otro, lo pone al final. Ya, ahí no importa tampoco el orden. ¿Cuántas manos diferentes de cartas se pueden distribuir de un mazo? De 52 cartas. Ya, acá podemos hacer un dibujo, ¿cierto? Ya, supongamos que aquí están las cartas. Ya, pero hasta ahí nomás, porque son 5. Ya. Voy a ponerle números a las cartas. Ya, ustedes pueden considerar el tipo de cartas que quieran, pero yo le voy a poner números. Ya, este número no tiene nada que ver con el tipo de repetición, ¿ya? Simplemente estoy etiquetando. Le podría haber puesto letras también. Etiquetando las cartas. Ya, pregunta para ustedes. ¿Este mazo es igual a este mazo? Espérense, déjenme hacer los dibujos primero. Ya, los voy a anotar desordenado, ¿no? ¿Es el mismo mazo? ¿O la misma mano? Sí. Sí, Sí. ¿cierto? Son iguales, pues es la misma mano. Entonces, misma mano. Por lo tanto, aquí es combinación, porque sí me importa el orden, ¿de acuerdo? Porque este mazo o esta mano coincide con esta, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí me importa considerar el orden, porque independientemente que yo reparta 5 cartas, la reparta de forma distinta, pero si siguen siendo la misma carta, es la misma mano, entonces no lo voy a contar más de una vez, ¿de acuerdo? De hecho, estas cinco cartas cualesquiera que yo considere, voy a tener 5 factorial formas de entregarlas, ¿me entienden? Así que es combinación, ¿de acuerdo? Porque aquí sí me interesa el orden, porque yo les puedo entregar a cada uno de ustedes 5 cartas y después les vuelvo a entregar las mismas 5, pero a lo mejor te las entrego en otro orden. Pero en el fondo es la misma mano que ya considero. ¿Bien? Ya. Aquí hay un ejemplo que hace un poquito la diferencia. Dice, un club tiene 20 miembros. Ya, se parece un poquito al 1, la primera parte. ¿De cuántas maneras se pueden escoger 3 miembros para que uno sea presidente, secretario y tesorero? Ya, la primera pregunta, ¿y cómo creen que es? Ojo que puedo escoger 10 miembros y cada uno va a tener un puesto. Pero esos 3 podrían, o sea, cada uno opta a los 3 puestos, ¿cierto? Similar a los medallistas. ¿Cómo debería ser la primera respuesta?
Ya, obviamente que hay métodos ahí para considerar el presidente, secretario y tesorero, típico que votación, lista, etcétera, ¿cierto? ¿Pero qué creen? ¿Permutación o combinación? La primera. La primera permutación. Permutación, ¿cierto? Porque acuérdense que cada uno de estos tres miembros podría optar a cualquiera de los tres puestos. Así que ahí no nos importa tanto el orden, ¿de acuerdo? Porque, o sea, a ver, es un poquito raro, enredado, porque claro, uno dice no me importa el orden, pero sí lo cuento, ¿de acuerdo? O sea, esos órdenes a la hora de contar los cuento en el fondo. ¿Bien? Así que la primera es permutación. Y la segunda dice, ¿de cuántas maneras se puede escoger un comité de 4 miembros? Ya, aquí en el comité da igual, porque los 4 miembros no tengo idea qué puestos van a tener, pero sí voy a seleccionar a 4. Y acuérdense que aquí sí consideramos los órdenes, porque si selecciono a 4, no necesito contar todas las formas en la que puedo seleccionar a esos 4. Así que la segunda es combinación. ¿Bien? Entonces, permutación, cuando yo tengo que, podrían optar a cualquier puesto, ¿cierto? Y combinación, cuando uno escoge nomás 4 personas y ahí no contamos la forma en que escojo esas 4 personas. Así que a eso lo asociamos a la combinación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahora un poquito más la diferencia entre permutación y combinación? En una nos importa el orden y en la otra no nos importa el orden. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ya, eso era lo último de esta parte. ¿Ya? Ahora lo que vamos a revisar es algunos conceptos para trigonometría. ¿Bien? Puede ser que no alcancemos a ver todo, ¿ya? Pero sí por lo menos la parte principal, que por lo menos nos deje algo que podamos revisar posterior, ¿ya? Ya, aquí hay un error en la definición. Bueno, primero es la definición de ángulo, funciones trigonométricas. Creo que vamos a alcanzar a ver solamente esta primera parte, ¿ya? Lo mismo hice en el otro curso, porque por tiempo no alcancé. Ya, pero aquí en la definición hay un error, ¿ya? Aquí debería decir ángulo, ¿ya? Aquí. ¿De acuerdo? Dice, en la geometría euclidiana, ángulo consiste en 2 semirrectas con sus puntos extremos en común. Ya. Se refiere a esto. Si tenemos 2 semirrectas, van a tener un punto en común, ¿de acuerdo? Y esto se llama lo que es un ángulo, ¿de acuerdo? Más generalmente, un conjunto de puntos del plano generado por la rotación de una semirrecta alrededor de uno de sus extremos, que en este caso es el vértice, tiene una posición inicial y una posición final. Ya, para ordenar esto, nosotros vamos a trabajar siempre con el plano cartesiano, donde el inicio va a ser este, y si nosotros hacemos una rotación, este es el final del ángulo. ¿De acuerdo? Inicio, final. Este es el vértice. ¿Bien? Así vamos a medir los ángulos. ¿Ya? Siempre vamos a partir del eje positivo ahí, del eje X. ¿De acuerdo? Por convención, la medida de un ángulo se dice que es positiva si se mide en dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj. Ya, ustedes saben que en un reloj las manecillas giran en esa dirección, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros cuando midamos ángulo, la medida positiva va a ser en esa dirección. Y la medida negativa va a ser en esa dirección. O sea, la medida negativa va a ser en el sentido del reloj. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. El sentido antihorario y el horario. Sentido antihorario, ¿cierto? Es la medida positiva de un ángulo y sentido horario es la medida negativa de un ángulo. ¿Ya? Bien.
Cuando se miden ángulos en una circunferencia o en un sistema de coordenadas, consideramos su posición estándar. Entonces, lo mismo que le decíamos recién, el lado inicial va a ser el eje positivo horizontal, ¿de acuerdo? El que les indique, o sea, si tenemos aquí el plano, este siempre va a ser el ángulo inicial. De hecho, esta línea que estoy aquí dibujando representa ahí el ángulo 0, ¿de acuerdo? Gráficamente es el ángulo 0. Bien. Ya, vamos a hablar un poquito de unidades de grados. Entonces, un ángulo generado por una rotación completa a de una semirrecta es de 360 grados. O sea, aquí la medida completa, ustedes saben que esto completamente, al completar esto, tenemos 360 grados. Y eso nosotros igual lo conocemos, porque en algunas hemos trabajado quizás haciendo un círculo hay unas reglas que son como redondas, ¿cierto? Que traen los grados, o no sé si han visto estas que son como de 180, la típica regla que es como la mitad, ¿cierto? Del círculo. Entonces es algo que igual ubicamos, ¿no? Ya nosotros conocemos esto de los 360 grados, ¿de acuerdo? O sea, es algo que igual es familiar para nosotros. Por lo tanto, si yo quisiera destacar aquí un grado, es en el fondo una de 360 partes de este círculo. Ya es imposible que yo ahora les dibuje aquí este círculo o esto, dividirlo en 360 partes. O sea, eso es súper difícil de dibujar. De verdad que se me haría imposible, pero quizás podría aquí, sería como, o sea, un grado sería aquí como un pedacito, ¿cierto? Ahí probablemente tenemos un grado, pero créanme, es súper difícil de ver. Incluso en las reglas, no sé si vienen, no sé si el grado 1 viene destacado. Probablemente sí, ¿bien? Pero no tengo tampoco aquí en este momento como para mostrar. Pero me imagino que aparecen, es lo típico que las rectas, cuando hay un centímetro aparecen, ¿cierto? Los 10 líneas y que destacan los milímetros, ¿cierto? Bien, ya. A ver, esto me gustaría que no sé si les va a parecer un poco extraño, pero ustedes saben que si los grados o todo el círculo lo dividen en 60 partes, esto puede representar los minutos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Cierto? Si yo el círculo, ya, imagínense que el reloj, ya, si lo divido en 2 partes, ahí tengo 2, en 4. Y ahí, supongan que lo dividí en 60, ya. Supongan que está dividido en 8, pero ya, supongan que es 60. Entonces, cada uno de estos espacios representaría un minuto, ¿cierto? Ya. Ahora, si un minuto lo divido en 60 partes iguales, estas se van a llamar segundos, ¿de acuerdo? O sea, si cada uno de estos minutos, es como que lo sigo dividiendo. Ojo que justo el producto de esto coincide con los 360, ¿cierto? Ya, pero claramente o sea, en el fondo un segundo es como un grado, ¿ya? No sé si alguna vez lo notaron, pero no sé si tienen un reloj a mano. Por ejemplo, en mi celular yo puedo mirar el reloj y no sé, por lo menos en la aplicación que yo tengo, el segundero lo veo que se está moviendo, ¿cierto? Y avanza un grado. ¿Lo habían notado eso? ¿Que era un grado? ¿Alguna vez se habían preguntado? ¿O habían asociado eso a los grados? ¿O ahora que lo piensan lo entienden? El Ahora, segundero se porque mueve de un grado. Ahora siempre es un grado, ¿de acuerdo? Pero lo que sí podemos notar que en el reloj todos dan vueltas, ¿cierto? Pero el que da más vueltas es el segundero, ¿cierto? Ya. Si dibujamos un reloj, acuérdense, el que indica la hora, el que indica los minutos, y el segundero siempre es un poquito más, es como una línea, de hecho la puedo dibujar negra, ¿cierto? Ahí. Todos dan vueltas,
De hecho, el que da vuelta más rápido es el segundero. Da muchas más vueltas, ¿cierto? Y se mueve a 1 grado. O sea, que después se mueve aquí 1 grado, etc. ¿Bien? Todos dan la vuelta completa en distintos tiempos, ¿de acuerdo? Pero lo que aquí queríamos revisar es que en el fondo si vamos dividiendo estos grados en estas partes, justamente los segundos coinciden con 1 grado, ¿de acuerdo? El minutero también se va moviendo cada 1 grado, pero después de 60 vueltas queda el segundero. Perdón, después de 60 pasos, ¿cierto? Ahí se mueve el minutero. Después el segundero da 60 pasos más y ahí se mueve recién el minutero, ¿cierto? O sea, todos dan la vuelta completa, pero en distinto tiempo. Ese es como el sentido. Ya, pero créanme, nosotros esto era una analogía nomás para que ahí nos diéramos cuenta que los grados también se pueden medir como minutos o segundos. Pero esto es lo que nos interesa a nosotros, los radianes. ¿Bien? Entonces la medida en radianes, nosotros la vamos a utilizar también para medir ángulos, lo mismo que la de grados, ¿ya? Y vamos ahí a encontrar de hecho, lo asociamos así. La vuelta completa en radianes son 2pi. Y, bueno, ustedes saben que 2pi en el fondo lo puedo ver como 360 grados. Por lo tanto, pi siempre lo vamos a asociar a 180, ¿ya? Y este va a ser en el fondo nuestro cambio de variable, ¿de acuerdo? Numérico, ¿bien? Pero nosotros el pi no lo vamos a trabajar así tal cual. No lo vamos a reemplazar como el 3,14 que nosotros sabemos que es. Acuérdense que este es un decimal infinito, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué mide esto o este ángulo? Numéricamente es igual a la longitud del arco de la circunferencia. ¿A qué me refiero con esto? A que si este ángulo que está dibujado acá mide θ cuando la circunferencia es de radio 1, como medida, todo esto que yo estoy marcando como longitud, mide θ radianes. ¿Ya? O sea, el ángulo también me indica el largo de ese arco. ¿De acuerdo? O sea, esto mide exactamente el ángulo. Lo mismo. Como unidad. ¿De acuerdo? O sea, el ángulo que sostiene este ángulo, cuando el radio es 1, mide exactamente lo mismo que el ángulo. ¿De acuerdo? Imaginen como el perímetro. ¿Cómo calcularían el perímetro de una circunferencia de radio 1? ¿Cómo es el perímetro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la fórmula del perímetro? ¿Se 2pi por acuerdan? R. Ya, entonces el perímetro en general es siempre P igual 2pi por R, ¿cierto? Así que si el radio vale 1, esto implica que el perímetro vale 2pi, ¿de acuerdo? Así que claramente, si este ángulo mide θ, este arco también, ¿de acuerdo? De hecho, fíjense, la mitad aquí, si esto mide 2pi, esta mitad mide pi, ¿cierto? El arco. Y esto justamente coincide con el ángulo pi, y el arco también mide pi, ¿de acuerdo? Eso lo podemos calcular porque conocemos el perímetro, ¿bien? Pero cuando el radio es distinto, obviamente el perímetro también. Aquí, por ejemplo. Bueno, primero una observación. Dice, el perímetro de una circunferencia de radio R es 2πr. Ya lo mismo que notamos recién. Es decir, la relación entre la longitud total de la circunferencia y el radio es constante. ¿Ya? Aquí esto es una relación. El perímetro sobre el radio. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con que esto es constante? Que si el radio cambia, esto siempre va a ser igual, o sea, esto va a ser constante siempre, para cualquier radio. ¿Ya? ¿Ya? En este caso va a ser igual a 2pi, porque fíjense, si el perímetro vale 2πr, esta razón reemplaza en p.
se va al R, ¿cierto? Así que queda 2pi. Esta constante es ese 2pi. ¿De acuerdo? Ya. Esta razón. Miren, esta fue una razón. Ya, veamos aquí este ejemplo. Dice, considere dos circunferencias. Una de radio 2 y la otra de radio 3. Aquí están indicados los radios, por si acaso. El radio 2, el radio 3. La chica tiene perímetro 4pi y la grande tiene perímetro 6pi. Y están dibujadas, dice, dibujemos en ellas un ángulo de 45. Ya, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasa con la longitud roja que está ahí dibujada? ¿Serán iguales? ¿Serán distintas? ¿Cuánto medirán cada una de estas? Nos podríamos hacer varias preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, hagamos un pequeño dibujo aquí o un zoom. Miren, si yo considero el radio 1, ya, aquí tengo el ángulo 45. ¿Qué dijimos recién del perímetro? Esto también mide 45, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Quizá no me quedó de 45. Un poquito más allá, ahí, ¿cierto? Ya. Esto mide lo mismo que el ángulo, ¿cierto? Ya, se agranda el radio. Ya, me quedó un poquito chueco, pero ustedes me entienden. Ya, sigue siendo de 45, pero pregunta para ustedes, ¿esto seguirá midiendo 45 o medirá un poco más? ¿Qué creen? ¿Sigue midiendo 45? El ángulo, pero este arco, ¿medirá también 45? Mide más. Mide más, ¿cierto? De hecho, gráficamente puedo notar, pues, miren. Se nota que esto es más grande que esto. Y lo podemos mirar gráficamente, estírenlo. Si esto lo mido, y esto lo mido, claramente esto es un poco más grande que esto. Ya, fíjense que aquí dice que el perímetro, cuando el radio es 2, es 4pi. O sea, todo esto me quedó un poquito chueco, pero ustedes me entienden. Todo esto que estoy aquí barriendo es 4pi. ¿En cuánto tendría que dividir el perímetro para saber cuánto mide ahí lo rojo? ¿Cuántas partes hay aquí? Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? ¿Lo ven eso? Pensemos un poquito en partes, ¿cierto? Entonces, 1/8 de esto, 1/8 de 4pi, sería esta longitud, ¿cierto? Y esto sería, dividimos por 4, un medio, ¿cierto? Pi medio, ¿de acuerdo? Eso mide esto. De hecho, es el doble de este mide pi cuarto, ¿cierto? Porque acuérdense que cuando es 1 el radio, la medida del arco coincide con el ángulo. Tratemos de guardar eso. Cuando el radio es 1, la medida del ángulo va a coincidir con la medida del arco. ¿De acuerdo? Ya, hagamos el otro caso, el del radio 3. Ya, lo agrando aquí un poquito, ¿cierto? Entonces, sigue siendo el mismo ángulo ya. Discúlpenme ahí porque va a quedar un poquito rayado. Pero... misma pregunta. Esto sería mucho más grande, ¿cierto? Que los otros dos casos. A ver, aquí le voy a cambiar el color. ¿Ven? Entonces, todo esto, como el radio es 3, nosotros sabemos que el perímetro sería, bueno, ahí lo rayé, pero es 6pi. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo azul serían 1/8 de 6pi. Ay, le puse 60, es pi aquí, ¿cierto? Así que si nosotros simplificamos esto, es 3pi cuarto, ¿de acuerdo? Esa sería la medida de este pedacito, ¿de acuerdo? Así que siempre podemos calcular ahí la medida, ¿cierto?
¿Ya? Esa Profe, medida, una ¿cómo? duda. ¿Sí? Tengo una duda. En esa parte donde comienza el 0, el grado 0 también a la vez comienza, o sea, termina el grado 360, ¿no? Sí, po, sí. A la vez termina el 360, sí. Entonces yo dibujándolo, podría dibujarlo así como 0,360. Sí, de hecho ahí estarían todas las vueltas, porque por ejemplo, si aquí empieza el 0 y termina el 360, bueno, en el futuro vamos a trabajar siempre con radianes, así que no vamos a usar tanto los grados, vamos a usar maestros. Pero sí, pues, si tú lo quieres escribir, también puedes poner 2pi. Solo que esto es cuando tú consideraste todo el ángulo, Ah, ya. ¿de acuerdo? De hecho, por ahí viene después una observación, que nosotros no estamos limitados a calcular ángulos entre 0 y 2pi, po. Podríamos tener ángulos más grandes. Por eso yo aquí estoy haciendo esta analogía, porque por ejemplo aquí este 4pi representa todo esto rojo, po. Pero si estamos en el radio 1, 4pi son 2 vueltas. Aquí está 4pi. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender esa diferencia, porque aquí, como medida o como longitud, esto rojo mide 4pi. Pero cuando estamos en el radio 1, 4pi son 2 vueltas aquí a la circunferencia. O 2 rotaciones de este eje. 2pi, 4pi, y de hecho eso es periódico. Existe un periodo aquí. ¿Bien? Entonces quiero que entiendan eso. Cuando el radio es más grande que el 1, obviamente esta longitud va a medir más que 2pi. Y ahí recordemos siempre el perímetro, ¿ya? El perímetro nos va a indicar cuánto mide todo eso cuando el radio es mayor que 1. Bueno, aquí aparece una observación. Entonces, por ejemplo, acá dice que en ambos casos se determina que un arco corresponde a 1/8 del perímetro total. ¿Ya? Eso fue lo que hicimos nosotros. Para calcular estas longitudes, calculamos 1/8 del perímetro total. Pero aquí, ¿qué importaba? Que la razón entre el arco es la misma. O sea, esta razón que aparece aquí coinciden en estos casos, fíjense. Lo único que está cambiado acá es el perímetro. Aquí, perímetro, perímetro. ¿De acuerdo? Entonces, la razón entre el arco dividido 2 y el otro arco dividido 2 da el mismo ángulo constante. ¿De acuerdo? Y lo pueden revisar ahí. Si lo dividen, les va a dar. ¿Bien? Entonces, fíjense, a pesar de que en nuestro dibujo estas longitudes eran distintas, ambas tres estaban sostenidas por el mismo ángulo pi cuarto. ¿Bien? Ya. Aquí está lo que les decía yo delante. Bueno, aquí viene otra observación. La medida en radianes de un ángulo entre 0 y 2pi es numéricamente igual a la razón entre la longitud del ángulo suspendido y el radio. ¿Bien? Entonces, la longitud del arco siempre va a ser el ángulo, la longitud del arco sostendida por el ángulo, le vamos a llamar S, y R es el radio de la circunferencia. Entonces, la medida θ en radianes va a ser justamente esta división, ¿bien? La longitud dividida el radio. Como la medida en radianes de un ángulo es el cociente entre dos longitudes, acá tenemos una medida sin unidades. Por ejemplo, ya, lo que es interesante de revisar aquí, si yo esto lo mido como 1 en radian, fíjense acá, es como que en ángulo fuese 1, ¿cierto? En radian. Y justamente aquí, cuando el radio es R, miren, déjenme dibujarlo acá. Si esto es R, esta longitud, que aquí es un poquito curva porque es el arco,
también mide R, pero aquí este ángulo es un radian. Si tenemos 2 radianes, se repite aquí el R, ¿cierto? Esto mediría 2R. ¿De acuerdo? ¿Qué creen ustedes? La vuelta completa, ¿cuántos radianes deberíamos tener ahí? Nos pasamos de la hora, ¿cierto? Sí, profe, Oh, estamos- como Sí, 5 minutos. profe. Ya. Bueno, vamos a seguir la otra clase. ¿Bien? Dejémoslo hasta acá nomás. Después me responden ahí la pregunta. Ya. Que estén bien. Chao, chao. Ya, Chao, Chao, profe, profe, chao. que le vaya Chao, Chao, bien. profe. chao. Igual Chao, profe, ustedes. gracias. Chao, chao.